En la entrevista con Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, nos quedamos pendientes de unos temas sobre las condiciones que deben darse para establecer ese cronograma electoral. Lo debe anunciar el Consejo Nacional Electoral. Se argumentaba por la parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que si bien es el CNE quien debe anunciar estas fechas, pues es importante que la ciudadanía se convoque, distintos sectores, a hablar sobre el momento que les parezca prudente y de emitir sus argumentos. Sobre esto también un sector de la oposición decía que los opositores que estuvieron allí presentes son un garabato de oposición. ¿Qué responde usted también a este tipo de declaraciones? Ay, ese tipo de declaración obedece de verdad a una cosa, un pleito interno que tienen en la MUT, en la cual yo no me voy a meter porque yo no pertenezco a eso. Y te voy a decir, yo quiero aclarar algo muy puntual. En la Alianza del Lápiz, ni somos del Polo Patriótico, ni somos del PSUV, porque me parece el gobierno más malo de la historia, ni tampoco somos de la MUD, porque hace tiempo, ya hace 3 años que rompimos con eso. Y estamos empeñados en crear un polo independiente, de verdad, que no tenga que ver con todo este desastre que hemos tenido durante todos estos años. Un polo más humano, es decir, un polo donde la política sea más humana, Rosa. Que pensemos en que la fecha de las elecciones vamos a tomar en cuenta cómo se benefician los pensionados, cómo se pueden beneficiar los jubilados, cómo pueden beneficiarse los niños venezolanos. Sí. ¿Por qué? Por su bolsillo. Entonces, ¿qué ideamos en el lápiz? Fíjate, nosotros ideamos una campaña educativa para explicarle al país, además, dónde estamos. Porque al país le hace falta mucha educación, pero educación no solamente desde el punto de vista de formación o de capacitación, que de eso podemos tener 6 programas, sino desde el punto de vista también de cultura nuestra. Hay una cifra que yo quiero sacar del archivo, que es una cifra terrible, terrible, Rosa, que es de un estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. El 82% de los venezolanos no confían en las demás personas. Es decir, estamos frente a una crisis grave de confianza. O sea, es un país que no confía nadie con nadie. Entonces, es evidente, tenemos que, programas como estos son muy buenos, porque para construir confianza tú tienes que argumentar. Entonces, lo primero es, nosotros venimos de una economía destruida. ¿Destruida por qué? Porque la politiquería se metió en la economía. Tuvimos malos tiempos, muy malos tiempos, y buenos tiempos en Venezuela. Porque los malos tiempos no comenzaron tampoco en el 99. El 99 fue una consecuencia también de errores que se habían cometido en los 20 años anteriores. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Bueno, ¿qué tuvimos? Un país que se convirtió como una bodega que tiene un solo producto y que vende un solo producto. En eso tiene responsabilidad ¿quién? El PSUV, que es el que ha gobernado durante 25 años. 20 años. Entonces, esa responsabilidad es de ellos. Es decir, de haber tenido una industria petrolera en ruinas, de no haber diversificado la economía a tiempo, etcétera. Eso es un gran etcétera que todos lo conocemos. Pues yo nunca voté por ellos ni voy a votar por ellos. Ahora, pero resulta ser que surge una oposición tóxica, dañina, que genera problemas y que genera conflictos, que a una economía endeble no se le ocurrió otra cosa que buscar sanciones de otros países para ahorcar económicamente a esa industria petrolera que estaba tan mal, y resulta ser que quienes pagamos los platos rotos fue el resto de los venezolanos. Porque sanciones no tumban gobierno. Yo quiero, pero de verdad, subrayarlo. Y allá hay ejemplos muy claros. Y yo quisiera hablar de esa cifra. Vamos a verlos porque Antonio trajo sus argumentos y trajo unas láminas con algunos datos importantes sobre estos temas que está mencionando, tanto el tema de las sanciones como el tema de esa política. ¿Y por qué decimos que las políticas de sanciones no han funcionado en la historia? Los ejemplos históricos, ¿no? Hay ejemplos históricos muy claros. Ojalá podamos tener la presentación aquí para ya la vamos a ver. Pero fíjate esto, entre el año 2012 y el año 2020, fíjate esto, entre las malas políticas del PSUV y las sanciones de la MUD, cayeron en 93% de los ingresos petroleros. La importación de alimentos cayó en 78% y el salario cayó en 98%. Eso es una tragedia en un país que no tiene guerra. Entonces, por supuesto, se originó una ola de hambre, de tragedia y de necesidad que terminó en 7 millones de venezolanos fuera. Pero que aquí hay una responsabilidad compartida. Pero no solamente es eso,
sino que además este tipo de acciones que obedecen a qué? A dos responsabilidades. Uno, a tener una economía débil que depende de un solo producto. Y el otro, para buscar tumbar al otro, entonces resulta que fue a bloquear la única industria. Porque fíjate, yo por ejemplo quiero explicarles aquí, que tengo aquí subrayaditos. Tú sabes que a mí me gusta estudiar mis cosas. Tus apuntes. Sí, mis apuntes, como buen maestro. Fíjate esto. La resolución, la orden ejecutiva 13850 del gobierno de Donald Trump del 28 de enero de 2019 congelaron todas las cuentas de PDVSA y se prohibieron cualquier transacción que tuviera que ver con PDVSA. Pero es que el 96%, para el año 2012, el 96% de las exportaciones de los dólares que nos llevaban a Venezuela, ¿por dónde nos llevaban? Por PDVSA. Es decir, por la industria petrolera. El 96%. Sí. Entonces, a esa empresa que estaba ya tembeleca por culpa, por supuesto, de los criterios aquellos rojitos del señor Rafael Ramírez, porque hay que pone nombres y apellidos también. Bueno, y también hay y que después recordar el desastre el 2002 de la ISAMI, también. porque además son denuncias de ellos pasado, mismos. También errores de la oposición. Ah, no, Paro bueno. petrolero Y del no, 2002. no, ahí bueno, viene distintos problemas que ha habido en nuestro la país de un lado y cadena del de otro, errores. Porque hay una cadena de errores donde los que hemos pagado, como Arturo Uslar Pietri lo inauguró en su momento, yo lo vuelvo a repetir, los que pagan son los pendejos. Entonces, ¿quiénes terminaron pagando esto? Los pensionados del Seguro Social, que se vieron afectados, los enfermos, que fueron... Entonces, estas son, por supuesto que son criminales, una sanción criminal. Por supuesto, tan criminal como haber destruido la economía. Por eso nuestra campaña educativa es para sacar la politiquería de la economía venezolana. Mira, Rosa, Sí. entre 1918 y 1974 hubo 15 presidentes en la historia de Venezuela. Hubo un magnicidio, que fue el asesinato del coronel Delgado Chalbón. Hubo una muerte de un presidente en funciones, que es el caso de Juan Vicente Gómez. Hubo cualquier cantidad de golpes de Estado el 18 de octubre, el 23 de enero, cualquier cantidad de cosas. Pero la economía nunca se tocó, Rosa. Sí. Entonces los venezolanos, aquí podía cambiar el gobierno que sea, pero la gente no se le afectaba su bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantar de nuevo unos consensos económicos para rescatar a Venezuela. Y sobre ese consenso, Antonio, vamos a hablar al regreso de la pausa. Debemos cumplir con un corte comercial. Más allá de los errores que se han cometido de un lado y del otro, también es importante conocer cuáles son las propuestas. Así es. Pausa y ya volvemos.